Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para nuestra conversación de hoy al padre Luis Ugalde. El padre Ugalde no solamente es el rector de una de las universidades más importantes de nuestro país, sino que tiene una larga trayectoria de lucha y promoción social y educativa en Venezuela. Yo creo que es de los venezolanos que mejor y más a fondo conoce nuestro país. Padre Ugalde, hay unos sentimientos encontrados en la gente en estos días. Por una parte, una gran frustración por la tramposería del gobierno y de los poderes que tiene sometidos a su voluntad al robarle el referéndum consultivo para el cual se recogieron más de 2 millones de firmas. Y por otra parte, hay como una gran alegría y un gran entusiasmo por este evento que se ha denominado el firmazo, donde la gente va a plantear ahora la revocatoria del mandato presidencial y de muchos diputados, la enmienda, en fin, una serie de opciones. ¿Cómo ve usted esta situación? Buenas noches, Marcel, buenas noches a todos. Yo creo que estamos viviendo en Venezuela un momento ciertamente tenso, difícil. Creo que es el momento más difícil en los últimos 100 años, después de 1902. No tanto políticamente, que también puede ser, pero sobre todo en el deterioro socioeconómico de un país que vivió unos 30 años de ascenso social todos, los pobres, la clase media, etc. Y en este momento nos sentimos que el empobrecimiento se ha acelerado, la parálisis económica se ha acelerado y la polarización política ha llegado a un extremo que es realmente imposible construir un país con esa polarización. Yo creo que en ese sentido el jefe de Estado se equivocó en llevar a esa polarización, porque la característica de toda democracia es que hay rivalidad, hay partidos opuestos, pero dentro de unas reglas de juego comunes, donde es posible la alternancia, donde es posible la discusión, la negociación. Ahora, si el presidente cree decir, bueno, yo los quiero llevar a ustedes hacia el mar de la felicidad, y si no quieren, ahí tengo la metralleta guardada. Eso no lo puede decir ni en broma. Pero lo dijo muy en serio en uno de sus viajecitos al Brasil. Entonces, eso le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso ha llevado a tal crispación nacional que estamos paralizados. Paralizados quiero decir económica y socialmente. Y por tanto vamos cayendo. Por eso, en cualquier sociedad civilizada y democrática, cuando se llega a esa situación, simplemente hay que adelantar un proceso electoral del tipo que sea dentro de las cauces que ofrece la Constitución. Eso yo creo que lo ha entendido muy bien el grupo de países amigos que nos ven y que nos miran con interés al país y que ven que la continuación de esa situación es insostenible y la reconstrucción de Venezuela, cuanto más dure esto, va a ser mucho más difícil. Entonces, eso lo entiende también la calle. Afortunadamente, la calle lo que pide es una consulta electoral. Ahora, usted habla de un deterioro del país. ¿En qué ve usted ese deterioro? ¿Dónde se le hace Bueno, para más mí, evidente? en el tema de la pobreza y el deterioro del país, hay dos pilares fundamentales. Uno es un país no puede salir adelante, y un país como Venezuela, que lleva 24 años, donde la economía, en lugar de crecer, ha disminuido y la distribución ha empeorado, la distribución del ingreso. Un país no puede continuar así. Ahora, el tema de la pobreza pasa por el tema del empleo. Uno es pobre cuando no tiene un buen empleo bien remunerado. Y para que se genere empleo necesitamos inversión. Inversión en empresas exitosas. Si usted tiene
no tiene miles y miles de empresas exitosas, no puede tener empleo. Pero para tener empresas exitosas, para que el capital venezolano se invierta más en Venezuela, para que venga el capital externo, tiene que haber un marco de confianza, tiene que haber un marco institucional. Eso por un lado. O sea, inversión, crecimiento, empleo. Y por el otro lado, en Venezuela necesitamos la recuperación del Estado. El Estado venezolano está profundamente deteriorado, lo han envilecido los gobiernos de turno y este gobierno actual no ha ayudado a mejorar el Estado. Puede sonar eso muy abstracto, el Estado. Vayamos al sistema educativo. Si nosotros queremos que efectivamente Venezuela retome el crecimiento y retome la disminución de la pobreza, lo primero que necesitamos es apostar a fondo y en serio a mejorar la educación nacional, sobre todo y muy particularmente la que reciben los más pobres. Y eso no se ha hecho. Y necesitamos una especie de pacto nacional para que apostemos todos a esa batalla. No voy a alargarme. Lo mismo se diga de la salud. La salud pública, aquella que realmente llega a los de menores recursos, que el Estado tiene obligación, está en un deterioro impresionante. La justicia. Es decir, el Estado tiene obligación de garantizar gratuitamente que el venezolano tenga acceso a unos tribunales que son creíbles. Si los de antes no eran creíbles, los actuales, en muchísimos casos, son menos creíbles. Entonces, por un lado, el rescate del Estado para los venezolanos es cuestión de vida o muerte. Por supuesto, para los pobres, que no pueden ir a una clínica privada o no pueden ir a un colegio privado pagando lo que eso cuesta, etc. Pero también en la seguridad social, en los tribunales, en todo eso, el Estado para nosotros es fundamental. Yo donde veo en este momento la esperanza es que estos años de tensión que se podía haber ahorrado, han producido una conciencia que yo le explico con la imagen del barco. Ahora el venezolano está a ver cómo yo me salvo, a ver si hay un salvavidas para mí, sino cómo salvamos el barco. Entonces no es cómo se salva el empresario, cómo se salva el trabajador, cómo consigo yo un empleíto, sino cómo salvamos el barco democrático, cómo salvamos la posibilidad real de hacer un proyecto no exclusivo. Te ha planteado dos temas bien interesantes, quisiera separarlos. Uno, te decía que después de 30 años de crecimiento y mejoramiento ininterrumpido, en los últimos 24 años Venezuela ha experimentado un gran deterioro. En esos 24 años hemos tenido dos gobiernos de Acción Democrática, un gobierno de Copey, un gobierno del fundador de Copey acompañado por la Izquierda Democrática y este gobierno tan peculiar del teniente coronel Chávez. De manera que hemos probado muchas opciones políticas. Todas han fracasado. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Después le planteo el segundo tema. Bueno, yo creo lo siguiente. Cuando los accionistas de una empresa, si la empresa va bien, si la gerencia lo lleva bien, los accionistas se desentienden. Cada año le dicen, mire, sus acciones están así, o los dividendos son cuáles, o tales. Cuando los accionistas dicen, la empresa va mal, entonces los accionistas van a la asamblea. En Venezuela está pasando eso. La gente ha dicho, oye, el país va mal. Entonces eso ha producido una ciudadanía que en buena parte está en la calle, está como en carne viva la ciudadanía. La gente dice, yo nunca me ocupé de la educación. Ahora sí me interesan las leyes, me interesa el colegio, me interesa la universidad, me interesa el liceo. Es decir, nosotros en Venezuela necesitamos más ciudadanía y mejor Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando la ciudadanía desaparece y se distrae? Que los gobiernos de turno se apoderan de los mecanismos del Estado como un botín. Entonces el Estado no es de la sociedad venezolana, sino es instrumentalizado a favor de los partidos. Y entonces los dolores de la sociedad venezolana no llegan
a los mecanismos de Estado, a los presupuestos de Estado, sino el clientelismo, yo coloco a los míos, yo me aprovecho, yo robo. Es decir, muchas de las instancias del Estado venezolano se han convertido en sinónimos de ineficiencia, de corrupción y de incapacidad. Y eso la ciudadanía despierta como está hoy no lo tolera y no lo debe tolerar nunca, porque el Estado no es de ningún partido, el Estado es de la sociedad. Y entonces la sociedad necesita que hasta el último centavo de los presupuestos de ese Estado sea absolutamente transparente, que sea absolutamente eficiente, porque tenemos pocos reales y ahora vamos a tener menos. Y eso exige a la ciudadanía. Entonces necesitamos una ciudadanía que sepa que el Estado es suyo, como colectivo, que apoye y que exija. Ahora fíjese, ese sentimiento de ciudadanía que evidentemente se ha despertado en el pueblo venezolano, también produce mucha frustración, porque la gente está en la calle, participa, opina, hace, critica, y sin embargo ve que las cosas no cambian. O sea, el gobierno sigue generando más pobreza, el gobierno sigue generando más desempleo, el gobierno está llegando a niveles estratosféricos de corrupción, el presidente se la pasa montado en un avioncito viajando por aquí y por allá sin tener conciencia de lo que eso cuesta y de las oportunidades de las que él priva a mucha gente por gastar ese dinero tan mal gastado. El otro día me decía alguien que había no sé cuántos millones de bolívares en trajes y corbatas para el presidente en el presupuesto de este año. Él mismo ha comentado con sorpresa la cantidad de fluces y trajes nuevos que ve cada vez que abre su guardarropa, su closet. Entonces, la gente se siente frustrada porque participa, ha hecho enormes sacrificios, por ejemplo, tiene 2 meses de paro la gente, ha hecho un sacrificio inmenso y las cosas no cambian. Sí, yo creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad. Una oportunidad histórica extraordinaria, porque él representó para mucha gente una esperanza. Entonces él podía y tenía características aparentemente como para realmente gobernar en austeridad, olvidarse de esos aviones, como él dijo al comienzo, que los iba a vender, etcétera, y olvidarse de los trajes que no los necesita, y realmente dedicar hasta el último centavo. Él habló de los niños de la calle, etcétera, pero si uno junta toda la millonada que se va en viajes inútiles, él ha perdido esa oportunidad. Y al mismo tiempo, eso trae una frustración más bien a los propios seguidores. Yendo a la oposición, se dijo, bueno, esta democracia no es meramente representativa, sino participativa. Y los mecanismos de la participación, muchos de ellos son el referéndum de diversas modalidades que está en la Constitución. Y el afirmar que la soberanía, lo cual es un hecho, está pues en la gente. Ahora resulta que la gente soberanamente envió más de 1,5 millones de firmas pidiendo el referéndum consultivo, puso una esperanza y con unas triquiñuelas que son de avergonzarse, que uno no se atreve ni siquiera a contarlas aquí, cómo lograron los votos. Se burla de eso. Eso no se puede cometer en un país. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la oposición? Por supuesto, eso produce rabia y produce frustración, pero al mismo tiempo produce una mayor tenacidad. En Venezuela las amenazas y las frustraciones no han disminuido, sino han creado más y más conciencia en la calle. Yo lo veo y lo ve todo el mundo. Entonces, yo creo que en este momento lo que necesitamos, y eso es lo difícil, que esa rabia y esa frustración, bueno, el domingo se manifestará con el firmazo, como se llame. Bueno, no me dejan votar, yo voy a manifestarme de esta manera. Pero al mismo tiempo necesitamos empezar a ver, no solamente cómo protesto, sino cómo construyo y cómo empiezo cuanto antes a construir un país que sea para todos, que no sea excluyente. Es decir, que la mayoría que no tiene recursos entienda que si aquí no hay empresarios prósperos, con ganas de invertir, con seguridad, no va a haber empleo. Y que haya empresarios que entiendan que si no logran un modelo inclusivo
donde realmente generen empleo en el país, donde puedan exportar, pues seguiremos excluyendo gente y con medio país en la pobreza o más de medio país en la pobreza, siempre seremos un pobre país. O sea, nuestra gobernabilidad pasa en este momento de la capacidad real de negociación en la mesa, pero como adultos, no como niños, y que todos, aun los que están emotivamente más agresivos, que digamos muy bien, es verdad, pero yo me tengo que entender y tengo que entender los problemas del otro bando para que podamos construir un país y no nos dejemos dividir profundamente de manera que o vayamos a una guerra o no seamos capaces de reconstruir el país. Ahora, ¿cómo se logra eso? Yendo un poco a los ejemplos que usted acaba de poner. Empresarios que invierten en el país son agredidos sistemática, reiterada y constantemente por el presidente de la República, quien los tilda de golpistas, de terroristas, de fascistas. Todas esas cosas que él ha venido practicando a lo largo de su vida, él se las endilga a los empresarios. Y mientras tanto, el presidente, el ejemplo que da es que cada vez que un militar le cae a patadas o a trompadas a una mujer, lo condecora. Entonces, ¿qué ejemplo tiene el país con...? O sea, que... Sí. Yo empecé por ahí, yo decía que la estrategia de polarización, que ha sido muy típica de cierta izquierda, pero la izquierda inteligente ya hace tiempo vio que eso no era así. Por eso Lula no estableció la estrategia de polarización, porque Lula sabe que si no le prestan los 30.000 millones de dólares o más, Brasil no tiene salida. Que si los empresarios brasileños no tienen prosperidad, no puede resolver el problema de los 50 millones de brasileños que no comen. Que si él no va a Davos y les dice las verdades que él quiere decir al empresariado internacional, él no puede resolver solo porque hoy día todo está entramado. Pero fíjate, mientras Lula va a Davos, Chávez trata de colarse en el foro de San Pablo, no lo logra, entonces arma una mini asamblea. Ese es el error fundamental. O sea, hay varios errores. Uno es confundir la Venezuela del siglo XXI, en la que estamos, con la Venezuela del XIX, de campesinos, de Zamora, etc. Ese es un error gravísimo. Y el otro error fundamental es que las cosas de la izquierda de los años 60, cuando toda la izquierda inteligente ha evolucionado y ha puesto el reloj al día, pues que se quiera con esos esquemas de polarización ir a construir una economía socialista que ya no existe en China, que ni siquiera en Cuba existe. En Cuba lo que existe es el monopolio del Partido Comunista en lo político, pero económicamente ya no existe una economía porque depende enormemente de la inversión extranjera. En China lo mismo, no han cedido en el monopolio del partido único, sin embargo, están buscando exportar a los países capitalistas, como me contaba el anterior embajador chino aquí, y están buscando inversiones extranjeras, creando todas las garantías en China, para crear una base económica de una economía que no es socialista, porque la economía socialista hace tiempo que fracasó. Y entonces, en Venezuela, de hecho, no hay nada que uno pueda decir esto es economía socialista, al menos construcción de, pero se han hecho tales amenazas que entonces no tenemos la economía socialista, pero tenemos una inhibición total por una serie de cosas que se han dicho y hecho. Más las que se dicen que las que se hacen. Lo mismo en educación. Para una buena educación en Venezuela necesitamos de todos. Empresas como Fe y Alegría, por un lado es educación pública, porque tiene una buena parte de financiamiento que el Estado da a los sectores de menores recursos para que estudien en esa escuela, pero por otro lado es iniciativa privada. Y entonces tiene lo mejor de la iniciativa privada en cuanto a eficiencia, en calidad de la escuela, etcétera, y al mismo tiempo tiene parte del financiamiento del Estado porque esa es su obligación. ¿Cómo se compara el costo de un niño educado por Fe y Alegría con el costo de un niño educado por el Ministerio de Educación? Mire, normalmente las cifras suelen ir de 1 a 3, pero además hay otro factor.
Fe y Alegría o las salesianas o las 500 escuelas que hay de instituciones católicas en el país, en los sectores populares, no solamente le ahorran al Estado la parte de trabajo y contribución que hacen esas entidades, sino que son una inversión multimillonaria en locales, en edificios, en laboratorios, que no son del Estado. O sea, todos esos tienen, por ejemplo, computación y salas de computación que funcionan. En el último cerro, ahí en La Vega, yo conozco escuela por escuela. Ahora, eso ha sido que la hermana o la comunidad pidió a esta empresa o a la otra y están ahí. Pero lo que es mucho más importante todavía que el conseguir las computadoras es que a los 10 años están ahí las computadoras. Es decir, el mantenimiento de las... Eso no tiene precio. Y Fe y Alegría y estas otras escuelas que le digo logran que la comunidad, con un aporte pequeño de 5.000, 10.000 bolívares que puede hacer al mes, que significa un 5 o 10% del costo de la educación de su hijo, pero los padres se involucran en la escuela, dicen, esta escuela es mía, llegan las vacaciones y pintan toda la escuela, hacen operativos, mientras las mujeres hacen sancocho, repintamos todo. Usted llega en septiembre y ya está lista la escuela para empezar el año que viene. Entonces, la comunidad cuida porque la escuela es suya. Y en eso es un arte muy especial, que todas estas escuelas católicas lo logran, y eso es una millonada. Porque si usted no tiene eso, todos los años tiene que reponer los aparatos costosos porque se los robaron, etc. Entonces, ahí hay un modelo que es gestión de lo público, porque lo público no es estatal, parte es del Estado, pero lo público es de todo venezolano. Gestión pública, es decir, gestión de lo público, pero de iniciativa privada e iniciativa comunitaria. Entonces, ese es un ejemplo. Le puedo poner ejemplos en salud popular. Nosotros en La Pradera, y La Pradera es decir, lo último de La Vega, en la punta del cerro, tenemos un centro. Lo llevan las señoras de la comunidad, pero por ahí han pasado organismos internacionales para verlo, porque es impresionante. Por supuesto, los médicos no son de la comunidad, pero las enfermeras son enfermeras auxiliares de la comunidad que hacen sus cursos. En este mismo momento, otras señoras del barrio tienen un curso de primeros auxilios y acaban de avisarme, hay 52 anotados. Entonces, es la comunidad la que va descubriendo que tiene una serie de cualidades que no creían que tenían. Porque el trabajo popular, lo más importante en el trabajo popular es ayudar a que la gente descubra que tiene unos talentos extraordinarios. Ahora fíjese, la gente ha venido descubriendo esos talentos, ¿no? Para organizarse, para resolver sus problemas a nivel de comunidades, para participar en la política. Los venezolanos tenían muy olvidada la política y los niveles de abstención en las últimas 4 elecciones han sido del orden del 50%. Entonces, toda esa comunidad que va descubriéndose a sí misma, va descubriendo su potencial, su fuerza, se enfrenta con un país que en los últimos 24 años ha venido de fracaso en fracaso cada vez peor, porque cada fracaso ha sido peor que el anterior. ¿Qué puede hacer frente al futuro? O sea, ¿qué opciones tiene? Bueno, yo diría que este es un reto muy grande al liderazgo. Es decir, por supuesto, un país de 24 millones necesita un liderazgo claro, que comprenda cuáles son los males del país, que sintonice con ese sentimiento que hay en la calle, que no crean que ya tienen las fórmulas políticas listas, y que entonces este bloqueo que estamos viviendo en este momento en Venezuela, se sientan en el liderazgo humildemente, reconociendo los fracasos de hoy y los de ayer, y entonces realmente le respondan a la gente que está en la calle, en uno y otro lado, con unas grandes frustraciones, le respondan con unos planteamientos serios, por un lado en toda el área que hemos dicho, de lo que es iniciativa privada, empleo, etc. Y por el otro lado, el rescate del Estado. Eso no es una ciencia extraordinaria, es problema de humildad y de honestidad política y de transparencia. Y entonces, cuanto antes significa no dentro de 2 años, cuanto antes hay que buscar fórmulas negociadas, como nos están proponiendo nuestros amigos internacionales,
porque en cualquier país puede llegarse a un momento en que se bloquean las. Bueno, entonces se convoca elecciones. ¿Cuál es el misterio? Esa es la solución en los países claro, en cualquier país democráticos y civilizados. Es a civilizados. lo que hay que ir, ¿no? Ahora, ¿usted qué confianza tiene en las propuestas que ha traído el presidente Carter, el grupo de amigos, el expresidente Gaviria? Bueno, yo creo que básicamente el camino es la negociación, el camino es electoral, tiene que ser un camino electoral adelantado, no podemos decir, la solución viene el año 2006, tiene que negociarse, o sea que esto requiere muchísima madurez en el gobierno, no decir aquí todo está normal, no hay que negociar nada, hay que negociar, porque el país está a la puerta del abismo y nadie le va a creer lo contrario. Y también madurez de parte de la oposición. Y entonces, es muy importante, primero, que hay una vigilancia en la calle, porque yo entiendo que la calle tampoco confía en los negociadores, y esa desconfianza hasta cierto punto es buena. Es una actitud de confianza y desconfianza. Bueno, yo confío, pero me tienes que demostrar y me tienes que validar mi confianza. Nadie firma ahora cheques en blanco. Y del lado del gobierno lo mismo, porque dice, bueno, el presidente dijo, sí, pero el presidente ha dicho muchas cosas, entonces la gente va a vigilar. Y nos va a ayudar mucho la vigilancia y el acompañamiento de los países amigos. O sea, ya no es que hoy dije A, mañana dije B, no, no, no. Vamos a concretar las fechas, vamos a ver cuál es el procedimiento, si es la enmienda, si es el revocatorio, lo que sea, pero no vamos a jugar, ¿no? Y después voy a decir, sí, pero eso es retroactivo, entonces el juez tercero dijo y la sala tal dijo lo otro, y uno ve evidentemente que todos son maniobras. Es decir, el derecho no es para un instrumento para justificar cualquier barbaridad que uno haga, sino es para juzgar esa barbaridad. Entonces el derecho no puede ser instrumento, en ese sentido, ni del gobierno ni de la oposición. Pero en este momento el envilecimiento en muchas de esas instancias es tan evidente que a mí me da vergüenza hablar de eso. Ahora, si uno estudia la historia de los regímenes fascistas, ve que siempre tienen como una fascinación en la manipulación de la ley. Y lo estamos viendo en este gobierno, o sea, cómo le encanta estar haciendo trampas, triquiñuelas, marrullerías, cambian jueces, sustituyen, aprueban leyes improvisadamente e inconstitucionalmente, como pasó con las leyes del habilitante, como está pasando con esta reforma que pretenden hacer a la ley del Tribunal Supremo. ¿Cómo se puede defender la gente de eso? Bueno, el hecho es que se está defendiendo. Y cada jugada de esas, el desprestigio del que hace la jugada es mayor. ¿Y de qué le sirve a la gente? Porque más desprestigiado de lo que está el gobierno, por ineficiente, por corrupto, por mentiroso, por matones, por violadores de derechos humanos, es difícil, o sea, de verdad que están batiendo récord en todos los campos. Yo le voy a poner un ejemplo en eso. En esa cosa hay que tener paciencia, porque uno cree que nunca va a amanecer. Yo voy a poner varios ejemplos. En diciembre del año 57, en Venezuela hubo un plebiscito que fue una vergüenza. Y las cifras oficiales eran pues con 90 y pico % a favor del dictador, etcétera. Y mucha gente decía, este país no tiene remedio, es un país pasivo, no le interesa. Antes de los 2 meses, el dictador estaba fuera del país. Yo estuve en Lima, en la Universidad del Pacífico, 2 meses antes de la caída de Fujimori. Lo mismo, había movimiento, pero Fujimori tenía todos los hilos, tenía el ejército, sobornaba, estaba Montesinos con todas las cosas horrendas que después se descubrieron que había hecho. Y la gente dice, bueno, esto no lo cambia nadie, él controla a los jueces, los militares, controla todo. Y se cambió. La fuerza de la gente en la calle, cuando toma una conciencia, cuando llega a cierto umbral, eso es irreversible. Se ha demostrado en situaciones durísimas en Yugoslavia, se ha demostrado en otros países. El muro de Berlín no lo tumbaron los cañones, se cayó desde dentro. Porque, mire, la autoridad
tiene que tener autoridad moral. Si no, termina en pura y simple dominación que no es duradera. ¿Te piensa que este gobierno tiene autoridad moral? Este gobierno, como despertó una esperanza, esa esperanza le abre un crédito, la gente le da un crédito inicialmente. Pero eso ha ido derrumbándose. Y el peligro grave que es que la autoridad moral, bueno, se va cayendo, y entonces cuando usted pierde la autoridad moral, digo, este régimen o cualquier otro, le queda solo los fusiles. Y los fusiles solos no pueden mantener ningún régimen en el mundo. Porque cualquier dictador lo primero que buscaba, fuera comunista o Pinochet o el que sea, decir, mire, yo tengo que restringir cosas, pero yo le estoy salvando de tal o cual peligro. Pero, y al mismo tiempo la gente tiene que sentir como sintió con Hitler, que había empleo, que la humillación que había sufrido Alemania se iba a revertir, y esos fueron los elementos con los cuales Hitler engañó al pueblo alemán, pero con cosas reales. El mismo Fujimori logró controlar la violencia, logró cierta reactivación, logró inversiones, entonces la gente perdona cosas y se hace la vista gorda de otras porque ahí yo estoy sintiendo el beneficio. A su manera de ver, ¿cuáles son los logros de este gobierno? ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido la gente? Tendría que pensar un par de días. Yo personalmente creo que en educación no hemos mejorado, en salud no hemos mejorado, en seguridad no hemos mejorado, en honestidad no hemos mejorado, en transparencia no hemos mejorado, en selección del personal profesional para los cargos, es decir, lo que se opone al clientelismo, no hemos mejorado. A mí me gustaría decir que sí hemos mejorado. A mí no me importaría alabar a Chávez en este programa, pero no quiero mentir. Si yo no veo que se ha mejorado, no puedo decir que se mejoró. Y eso he preguntado yo. He preguntado en La Vega, bueno, ¿dónde están las grandes obras populares de este gobierno? Yo lo veo todos los días y no están. Entonces, a mí me gustaría que me dijera, mira, estás equivocado, mira, aquí está, fíjate cómo ha subido el empleo. Pero yo sé que el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, distribuido por cada venezolano, ha bajado en 4 años el 16%, viniendo de unos niveles muy malos. El año pasado decrecimos, este año vamos a decrecer en forma dramática. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Realmente yo no tengo carta blanca ni con este gobierno ni con el otro, pero tampoco tengo inconveniente. De hecho, desde la universidad nosotros le hemos ofrecido en cosas que podíamos, por ejemplo, estudios jurídicos, y hemos contribuido en la ley del menor, en los estudios de pobreza, y siempre hemos dicho, primero le vamos a ofrecer al gobierno, porque una institución no es para andar molestando. Una institución como la universidad es para utilizar los talentos que le sirvan al país y que le sirvan al gobierno. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos, y es un estudio muy serio que se hizo, todo el problema del régimen de seguridad social, que no tenemos ni el viejo ni el nuevo, lo hicimos no solamente la Católica, sino con investigadores de la Simón Bolívar, etcétera. Dijimos, antes que a nadie lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Y así lo llevamos. Y uno quisiera, no que porque sea nuestro lo tomen, sino que vean si hay algo que es válido. Y eso es para el país, eso no es nuestro. Uno también se frustra de decir, hicimos este estudio y lo engavetaron. Me da igual que sea este gobierno o el anterior o el siguiente. Pero eso supone un talante distinto. Si yo divido el país entre buenos y malos, entre patriotas y enemigos, entre demonios y dioses, estamos perdidos. No tenemos salida los venezolanos. Porque la construcción la tenemos que hacer entre todos. Entonces, hay que pasar esa pesadilla. Mire, el año, lo que se llama en la historia de Venezuela el trienio ADECO, Acción Democrática, que fue realmente el partido del pueblo y que arrasó en las elecciones, se le subió a la cabeza. Y entonces pretendieron monopolizar. Y monopolio y democracia no se pueden casar. Una democracia, por definición, no puede ser monopólica. Y entonces Acción Democrática, Rómulo Gallegos, no duró un año. Y no basta decir, pero es que conspiró el ejército y conspiró COPEI y conspiró URD.
Hay que preguntarse por qué yo, a esos partidos que apoyaron el proceso y participaron en la constituyente de aquel tiempo, por qué yo los mandé a la oposición y por qué me enajené a la mayoría del país. En este momento hay muchísima gente que estuvo en la constituyente, que puso los medios de comunicación para ayudar al triunfo de Chávez. ¿Por qué están en la oposición? ¿Será por pura arbitrariedad? ¿Será porque todos son malos? ¿O será porque hay una esperanza que tuvieron que no se está cristalizando? Y porque sienten que hay formas que una democracia no las puede aceptar, como las cosas que hizo el general Acosta Carlet. Yo siento tener que nombrarlo, pero es que no puedo evitar. Eso en una democracia no se puede aceptar, y menos es jactarse ante el público con un estilo que ha sido vergüenza para los propios militares. Eso no se puede hacer en un país democrático. Los modales valen mucho. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias, amigos, por su atención. El padre Ugalde les ha dejado un buen reto. Piensen todos aquellos de ustedes que en algún momento apoyaron o simpatizaron con el presidente Chávez, por qué han dejado de creer en él o por qué tienen dudas con respecto a él. Piensen si están satisfechos con las realizaciones del presidente en materia de creación de empleos, de erradicación de los niños de la calle, de creación de nuevas oportunidades para todos los venezolanos. Piensen en eso y nos vemos pronto, espero. Muchas gracias, padre. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para nuestra conversación de hoy al padre Luis Ugalde. El padre Ugalde no solamente es el rector de una de las universidades más importantes de nuestro país, sino que tiene una larga trayectoria de lucha y promoción social y educativa en Venezuela. Yo creo que es de los venezolanos que mejor y más a fondo conoce nuestro país. Padre Ugalde, hay unos sentimientos encontrados en la gente en estos días. Por una parte, una gran frustración por la tramposería del gobierno y de los poderes que tiene sometidos a su voluntad al robarle el referéndum consultivo para el cual se recogieron más de 2 millones. No tanto políticamente, que también puede ser, pero sobre todo en el deterioro socioeconómico de un país que vivió unos 30 años de ascenso social, todos, los pobres, la clase media, etc. Y en este momento nos sentimos que el empobrecimiento se ha acelerado, la parálisis económica se ha acelerado y la polarización política ha llegado a un extremo que es realmente imposible construir un país con esa polarización. Yo creo que en ese sentido el jefe de Estado se equivocó en llevar a esa polarización, porque la característica de toda democracia es firma. Y por otra parte hay como una gran alegría y un gran entusiasmo por este evento que se ha denominado el firmazo, donde la gente va a plantear ahora la revocatoria del mandato presidencial y de muchos diputados, la enmienda, en fin, una serie de opciones. ¿Cómo ve usted esta situación? Buenas noches, Marcel, buenas noches a todos. Yo creo que estamos viviendo en Venezuela un momento ciertamente tenso, difícil. Creo que es el momento más difícil en los últimos 100 años, después de 1902. Por eso, en cualquier sociedad civilizada y democrática, cuando se llega a esa situación, simplemente hay que adelantar un proceso electoral del tipo que sea,
dentro de las cauces que ofrece la Constitución. Eso yo creo que lo ha entendido muy bien el grupo de países amigos que nos ven y que nos miran con interés al país y que ven que la continuación de esa situación es insostenible y la reconstrucción de Venezuela, cuanto más dure esto, va a ser mucho más difícil. Entonces, eso lo entiende también la calle. Afortunadamente, la calle lo que pide es una consulta electoral. Ahora, usted habla de un deterioro del país. ¿En qué ve usted ese deterioro? Que hay rivalidad, hay partidos opuestos, pero dentro de unas reglas de juego comunes, donde es posible la alternancia, donde es posible la discusión, la negociación. Ahora, si el presidente cree, decir, bueno, yo los quiero llevar a ustedes hacia el mar de la felicidad, y si no quieren, ahí tengo la metralleta guardada, eso no lo puede decir ni en broma. Pero lo dijo muy en serio lo dijo muy en uno serio. de sus viajecitos al Brasil. Entonces, eso le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso ha llevado a tal crispación nacional que estamos paralizados. Paralizados quiero decir económica y socialmente. Y por tanto vamos